Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de la clase número 6 de vía Zoom. Estamos con los chicos de cuarto del Regasoli, ¿sí? En este caso, tratando de responder una consulta que tiene que ver con el ejercicio 8, ¿sí? Eh, con el ejercicio 8, que nos pide, mediante un gráfico, que nos está mostrando ahí en el fondo, poder construir una tabla de distribución de frecuencias que se corresponde con ese gráfico, ¿sí? Entonces, van a ver, primero les acabo de decir que los puse en silencio a todos. Si alguno tiene alguna duda, algo que agregar, lo que necesita, habilita el micrófono y hable. Yo lo silencio para que el video salga más limpio, eventualmente no se escuche ningún ruido de fondo, ¿sí? Entonces, lo que me está, voy a buscar mi anotador, lo que me está pidiendo acá el ejercicio es que usando esta información y esta información, yo pueda construir una tabla de distribución de frecuencias. Primero hay que aclarar que cada uno de estos que están acá abajo son los posibles datos. Los valores que toma la variable siempre se ponen sobre el eje de las X. Y sobre el eje de las Y se ponen las frecuencias, que pueden ser relativas, pueden ser acumuladas o pueden ser frecuencias normales, como en este caso, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a borrar todo, el dato 2, ¿cuántas veces se repitió? 5 veces. El dato 3, ¿cuántas veces se repitió? 10 veces. El dato 4 también se volvió a repetir 10 veces, el 5 se repitió 15, el 6 se repitió 20, el 7 se repitió 25 veces y el 8 se repitió 30 veces. ¿Sí? Perdón, hay alguna cuestión acá que el profe está mal interpretando, que es la siguiente. Vamos a aclararla porque si no va a quedar horrible. Fíjense esto. A ver si lo descubren ustedes. Voy a leer, dice, construye la tabla de frecuencias a partir del siguiente gráfico de, ¿qué dice acá? ¿Lo ven ahí? Frecuencias acumuladas. Muy bien. O sea que el profe estaba metiendo mal la pata. O sea, bien, me estaba metiendo bastante bien la pata, mejor dicho. Porque si son frecuencias acumuladas, fíjense que ninguna es menor que la anterior, o sea, están creciendo. Entonces, las frecuencias que me está poniendo en este eje no son frecuencias simples, sino acumuladas justamente. Entonces, fíjense, para pasarlo en limpio y no renegar más, lo que vamos a hacer, vamos a ir derecho a la tabla, ¿sí? Yo les voy a minimizar esto y vamos a traer el gráfico del lienzo de Word. Vamos a minimizar esto también, acá arriba. Y voy a trabajar con la tabla de arriba, ¿sí? Voy a borrar todo esto de acá, ¿sí? Primero voy a poner la cantidad. Fíjense que voy a correr el gráfico ahí a ver si se ve bien. ¿Lo ven bien ahí a los dos? Bueno, supongo que es un sí. Eh, Acá, fíjense que la pregunta es, ¿tengo datos acumulados o datos simples? Y fíjense que si yo tengo una variable que es cuantitativa, porque claramente son números los dos todos los de ahí abajo, eh, pregunta para Adrián, a ver si se entiende. Adrián, estos son, la tabla que habría que construir, ¿es para datos agrupados o para datos sin agrupar? ¿Cómo, profe? La pregunta es, ¿la tabla de distribución de frecuencias que voy a hacer yo ahora, va a ser para datos agrupados o para datos sin agrupar? Sin agrupar. Muy bien. ¿Por qué? Porque fíjate que el número, la clase del 2, es la que contiene todo eso ahí. No necesito construir un intervalo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Perfectamente. Entonces, la clase es la clase del 2 y ya está. La otra clase, ¿cuál va a ser? La clase del 3. 3. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Tengo que llegar hasta la del 8, entonces. 4, 5,
6, 7 y 8. Y estas dos de acá las vamos a eliminar, así no hay problema. Eliminar 6. Bien. Y ahora, lo que me está dando, que el profe había pifiado en la primera parte, es que, lo voy a subrayar para que quede bien clarito, es que me está dando las frecuencias acumuladas. Entonces, los números que ustedes van a ver ahí son las frecuencias acumuladas. ¿Qué significa eso? Bueno, volvamos al gráfico. Que yo voy a tener que poner en esta columna de acá los datos que corresponden justamente a las frecuencias acumuladas. En este caso, es, ¿cuánto tengo acumulado hasta la clase del 2? Pues 2. 5. Perdón, 5. Ah, 5, perdón, 5. ¿Cuánto me tengo asusté, pensé que acumulado me había quedado. hasta la clase del 3? 10. 10. ¿Cuánto tengo acumulado hasta la clase del 4? 15. No. 25. 10. No. Otra vez 10, 10. 10. Otra vez 10. ¿Se entiende? Sí, se repite. Porque se repite, exactamente. ¿Cuánto tengo acumulado hasta la clase del 5? 15. 15. ¿Cuánto tengo acumulado hasta la clase del 6? 20. 20. 6. 20. ¿Cuánto tengo acumulado hasta la clase del 7? 25. 25. Y por último, que es la última clase que se supone que va a incluir todos los datos, tengo acumulado hasta la clase del 8, 30 datos, que es la totalidad. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Profe, Ahora, ¿se puede hacer esa? ¿Se puede repetir 2 veces 10? y sí, ahora vamos Acumulado? ¿Por qué se ahora vamos a ver qué significa, porque ahí lo que está viendo es que en la del 3 y la del 4 se repite la frecuencia. Vamos a ver qué significa O sea eso. que uno de los dos tiene un 0. Exactamente. Pero bueno, vamos a construir la frecuencia. Pregunta, ¿sí? Ya que estamos acá. Ahora me quedo con la tabla, ¿sí? Voy a eliminar esta de acá abajo, así tampoco se confunde. ¿Sí? Denme un segundito. Bien. Ahora entonces, si yo tengo en la primera clase, que es la clase del 2, tengo un acumulado en la primera, esperen que busque mi anotador. En la primera clase tengo un acumulado de 5, díganme cuál es la frecuencia absoluta que corresponde en este caso, a esta clase. 5. 5. ¿Sí? Lo voy a poner con rojo para que quede claro lo que estamos completando. ¿Sí? La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos que yo tengo, ¿o no? La pregunta es, ¿cuántos datos tengo? 30. Muy bien, 30. O sea que acá, en este caso, tendría que hacer, ¿por qué? Y me doy cuenta, lo voy a buscar acá. Acá me estoy dando cuenta, ¿sí? Porque la frecuencia acumulada, recuerden que al final llega hasta la totalidad de los datos. Entonces yo sé que n, la cantidad total de datos, es 30. Y tengo que la frecuencia absoluta siempre coincide con el primer acumulado. O sea que la frecuencia absoluta es 5. De ahí saco el 5. ¿Se entiende? Sí. Ahora, Sí. ¿cómo saco la frecuencia relativa? Este de acá. Y agarro el 5, que es la frecuencia absoluta, y lo divido por 30. ¿Sí? Bueno, 0,16. claro, eso es un sexto, que es 0,1666666. Vamos a poner un aproximado. Recuerden que lo vamos a poner con 4 decimales. ¿Sí? Un segundito, este lo vamos a poner con rojo. Es 0,166. Y como lo tengo que aproximar, ahí voy a meter un 7. ¿Sí? El porcentaje es correrle 2 lugares a la coma, o sea que va a ser 16,67%. También lo voy a poner en rojo para indicar que esté completando. Y el ángulo central es un sexto de 360. ¿Sí? Hagan la cuenta, pero les va a dar 360 dividido 6 da 60 grados. ¿Sí? Si no me equivoco. ¿Hasta ahí vamos?
Sí, Recuerden que se multiplicaba la frecuencia relativa, que es 0,1667, por 360, y les va a dar este número de acá. Obviamente que cuantos más 6 le pongan, más aproximado a 60 les va a dar, pero el número es 60 grados, ¿sí? Si usan la fracción 1/6, les da exactamente 60 grados, ¿sí? Bueno, ahora avancemos entonces con la construcción de esto. Ahora, fíjense que la frecuencia acumulada para el próximo es de 10. Significa que si yo sumé esto más esto y me dio esto, ¿qué número va entonces en la frecuencia absoluta del próximo renglón? 5. Otra vez 5. Muy bien. Entonces acá voy de vuelta a copiar un 5. También en rojo lo voy a poner. ¿Se entendió cómo se hace? Ahora, continuemos. Y otra vez, si tengo otra vez la frecuencia 5, va a ser otra vez la misma cuenta. Tengo que hacer, voy a buscar el óvalo, denme un segundito ahí. Para sacar esta, lo que se hacía es, se agarraba la frecuencia absoluta y se dividía por la cantidad de datos. Pero esa cuenta ya la hice, porque 5 sobre 30 es un sexto, que es 0,166666, periódico el 6, o el mismo número que está acá arriba, en realidad. ¿Se entiende? Entonces, ahí voy a poner con rojo, otra vez lo mismo. 0,1667. Como dije, y esto con rojo. Bueno. Ahora sí. Entonces, y esto va a dar el mismo número, 0,1667. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bueno, otra vez esto va a dar 60 grados. No lo hago porque es exactamente lo mismo que en el anterior. ¿Sí? Bien. ¿Dónde va a cambiar? Acá va a cambiar, porque fíjense esto. Si yo acá tengo, en el acumulado tengo 10, significa que yo sumo 5 más 5 más este y me tiene que dar 10. Y acá es lo que decía Agustín. En consecuencia, la frecuencia absoluta para este dato es ¿cuánto? 0. 0. 0. Y me preguntaba Agustín si puede pasar una cosa así. ¿Cómo es que no? Sí puede pasar. Puede pasar que este dato no haya registro de este dato. Entonces, en este caso sí se pone 0. ¿Sí? Usualmente tratamos de evitar los datos con ceros, que no haya clases vacías, se dice. Pero bueno, en este caso hay, y hay que escribirlo. ¿Sí? La frecuencia relativa, obviamente que 0 dividido cualquier cosa va a ser 0. ¿Sí? 0,000. 0. Y el porcentaje también va a ser 0, porque estas cosas son muy difíciles de representar o en los gráficos, por eso se evita que las clases estén vacías. Entonces en este caso va a ser 0. O sea que no se registró datos en esa clase. Exactamente, eso significa. ¿Sí? Ah. Es medio raro porque por lo general, ya digo, tratamos de evitar, y va a ser de 0 grados. Imagínense que cuando yo quiera representar esto, ¿sí? En el gráfico, tengo que hacer un ángulo de 0 grados, o sea que tengo que hacer una línea. ¿Sí? Ahí está el problema. Pero bueno, es lo que no me piden que, solamente me piden que haga la tabla, así que yo voy a hacer la tabla como me piden y ya. ¿Sí? Esto con rojo. Bueno, ¿se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, acá lo voy a hacer un poquito más rápido esta vez para no perder tiempo. Acá va a ir otro 5, porque en el acumulado agrego 5. Otra vez voy a repetir todo lo mismo que esto. ¿Sí? Porque voy aumentando de 5 en 5. Acá, excepto que acá era 15, ¿no? Bueno, Sí. y acá vuelvo a aumentar 5, y acá vuelvo a aumentar 5, y en el otro vuelvo a aumentar 5. ¿Se entendió? Así que es bastante fácil la tabla que les queda terminar ahí, pero van a ver que en realidad todas las frecuencias relativas, excepto esta que tiene 0, todas las otras son, creo, del 16,6%. A ver, déjenme ver si hay alguna rara. No, porque, no, son 6 justamente. 1, 2, el 4 no cuenta, 3, 4, 5 y 6.
justamente un sexto cada uno. Profe, Sí. y supone que usted no diga que grafiquemos eso en un gráfico circular. ¿Cómo se grafica? Y tendrías que hacer, lo voy a construir, mira. Rápidamente, sí, medio ojo va a ser, disculpen si va a salir un poco chueco. Este sería el gráfico circular. Bueno, cada intervalo me va a quedar de 60 grados, excepto el que es una línea sola, ¿sí? Entonces fíjense lo que voy a hacer. Como 60 grados justamente es dividir la circunferencia en 6 partes, bueno, ustedes lo van a hacer con transportador y bien como corresponde. Esperen que acá no me va a convenir hacerlo así, me va a convenir hacerlo. Primero a la mitad, ustedes háganlo con transportador. Después del centro, en tercios. 1/3, 2/3. ¿Se entendió? Y, bueno, este me quedó bastante chueco, pero espero que se entienda. Entonces, esta sería la clase del 2. Esta sería la clase del 3. La clase del 4, y acá está lo feo, estaría fuera y sería solamente una línea. ¿Sí? Por eso yo particularmente no les voy a pedir que grafiquen esto, obviamente. ¿Sí? La clase del 5 estaría acá, la del 6 estaría acá, acá estaría la del 7, y acá estaría la del 8. Y fíjense que todos los espacios ocupan el mismo... Bueno, con imaginación acá me salió un poco raro, pero espero que se entienda. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Karen, ¿se entendió el ejercicio? Sí, profe, sí lo entendí. Bueno, después les queda a ustedes para completar, ¿sí? Borro todo y vuelvo al trabajo práctico. Ejercicio número 9. Dice, leo, en una finca de apartamentos en Benicassim, se reúne la comunidad de vecinos para ver si contratan una persona que les lleve la contabilidad. El resultado de la votación es el siguiente. 25 vecinos a favor de la contratación, o sea que 25 dijeron que sí. 15 vecinos en contra y 5 que se abstienen. ¿Sí? O sea que, espérenme un segundito que hay... Este ladra, no sé de dónde viene, pero supongo que es de acá. A ver, bueno, 25 a favor, 15 en contra y 5 que se abstienen. Construye una tabla de frecuencias para estos datos. Representa gráficamente la información recogida en un gráfico circular. ¿Sí? Pregunta, ¿sí? Para Karen, si me estás escuchando, Karen. ¿Sí? Voy a volver a mi lienzo de trabajo un rato. Lo que yo le pregunto a cada vecino es una variable, lo que me va a devolver el dato. ¿Qué me va a decir cada vecino? Sí estoy a favor, no, no estoy a favor, o dice no, prefiero no opinar. ¿Quedó claro? Sí, Entonces, lo que me está devolviendo, ¿es un número o no es un número? Fácil la pregunta. lo anterior, como había dicho, perdón. Lo que yo le voy a preguntar a cada vecino es si está de Sí, acuerdo, si no está de acuerdo, o si prefieren opinar. ¿Estamos? sí, sí, Entonces, lo que me va a contestar cada vecino, ¿es un número, sí o no? no, No, entonces no es una variable cuantitativa. ¿Quedó claro eso? sí, ¿Cómo es una cualidad, una opinión en este caso? Es una variable cualitativa. ¿Quedó claro eso para el resto también? Sí, profe. Bueno, profe. entonces, lo que yo tengo que, acá ya me hace más fácil la cosa, porque si yo no tengo una variable cuantitativa, no me tengo que preguntar si va a ser agrupado o no agrupado.
Seguramente, para las variables cualitativas, el análisis que corresponde es la tabla de distribución de frecuencias para datos sin agrupar, ¿sí? Para datos simples. Entonces, acá yo borraría esto, ¿sí? Acá no pondría XY porque no sería, simplemente pongo dato u opinión, si quieren, o clase, si ustedes quieren ponerla, clase, dato, opinión, lo que ustedes quieran poner. Acá no voy a poner un número, voy a poner de acuerdo, o no sé, voto a favor. A favor. En contra. ¿Y qué más pongo? Bueno, espérenme un cachito ahí que se me está filtrando. Bueno. A favor, en contra y en abstención, creo que dice, no sé cómo es que dice. Se abstienen, ¿sí? Abstención. O se abstienen. ¿Se entiende? La cantidad de datos es lo que me dice ahí. Dice que son 25, 15 y 5. 25, acá son 15 y acá son 5. ¿Se entendió, Karen, esto? ¿Cómo? ¿Cuál de las preguntas? Perdón. No, te estoy preguntando si se va entendiendo hasta acá. Ah, sí, sí. Bueno, hay que completar la tabla entera, que eso ya lo saben hacer, y construir un gráfico circular. O sea, hay que construir un gráfico circular usando esta información. Acá va a ir la frecuencia, la cantidad total de datos es la suma de todo. 25 más 15 más 5. En total tienen que dar, si no me equivoco, déjenme ver, ¿cuántos son los vecinos? No dice. Pero bueno, sumando todo da 45, así que tienen que ser 45 los vecinos, ¿sí? Se reúne la comunidad de vecinos para ver si contratan a una persona que lleva el El resultado de la votación es el siguiente: 25 y 15, 40 y 5, 45. O sea que la totalidad de los datos son, lo voy a poner acá, 45. ¿Quedó claro? Sí. Sí, profe. Total, 45. La frecuencia relativa, ¿cómo se calculaba? Bueno, la frecuencia absoluta dividida la totalidad de los datos. Entonces acá hay que hacer 25, 45, 25 dividido 45 y anotarlo acá. 15 dividido 45, anotarlo acá. 5 dividido 45, anotarlo acá. Correr 2 lugares la coma va porcentaje, porcentaje, porcentaje. Frecuencia acumulada, ya saben hacerlo también, aunque no se los pide, creo. Y por último, ángulo central. Este es importante porque con estos tres datos vas a poder graficar o hacer el gráfico circular. Voy a hacerles uno solo para completar. ¿Qué tengo que hacer acá? 25 dividido 45. ¿Sí? 25 sobre 45. 25 dividido 45. 0,555. Claro. Que en realidad, o sea, da, vamos a escribirlo con texto, 0,555. Y como el próximo 5 no sé qué hacer. Bueno, tendría que redondearlo a 4 decimales, ¿no? Supónganse que pongo un 6 ahí. ¿Sí? Acá sería el 55,56% de los datos. La frecuencia acumulada, lo que llevo acumulado hasta ahí es 25. Y el ángulo central sería agarrar el 0,55555 y multiplicarlo por 360. ¿Sí? Que eso les da exactamente 200 grados. ¿Se entendió, Karen, lo que hay que hacer? Sí, perdón, lo he puesto en silencio. Bueno, y completás toda la tabla y con esta columna de acá realizás el gráfico circular. ¿Sí? Haces primero Sí. la circunferencia, te lo voy a hacer más o menos esquemáticamente. ¿Sí? Haces la circunferencia, primero pones un ángulo inicial, ¿sí? Desde el centro, de 200 grados. O sea, fíjate que 200 grados son 20 grados más que 180. O sea que te va a quedar algo así torcidito. Así sería 180. 20 grados más.
Después, el otro te va a quedar, déjame calcularlo rápidamente, 15 dividido 45, eso es un tercio, y un tercio por 360 es 120 grados. ¿Sí? O sea que te va a quedar, así sería 180, así sería 90 grados, y 120 ponele que te va a quedar por acá. Y ahí te queda, ¿sí? Esto sería texto. Esto sería a favor. Esto sería en contra. Y el otro sería se abstiene. ¿Se entendió? ¿Karen? Sí, sí. Listo. Bueno. ¿El resto cómo va? Bien, ¿venimos bien, más o menos? Sí, ¿Ya se profe, bien. ¿Ya se me aburrieron? Se me aburrieron un poco. Bueno. Tardo en contestar porque me olvido que pongo en silencio el audio y por mi hijo. Está bien, no hay problema, Karen. Si nosotros entendemos toda... Yo por ahí lo silencio porque quiero que salga más limpio el video, porque eventualmente a alguien le puede servir más adelante, pero nada más que por eso. Bueno, y este que tenemos acá, que es el 10, es igual que el 8. Nada más que acá, fíjense, lo voy a subrayar en este caso, dice, construye la tabla de frecuencias relacionada con el siguiente gráfico, donde se resumen datos recogidos sobre 50 personas. ¿Sí? O sea, acá la cuestión es, siempre van a ver que las frecuencias acumuladas va a dar un gráfico creciente. El gráfico donde oscilan los datos no es de frecuencias acumuladas, es de frecuencias o absolutas o frecuencias simples. En este caso, como los números a los que hace referencia son 0, todos, yo voy a suponer, y acá hay que trabajar un poquito con el suponer, que esto es son datos agrupados, obviamente, y acá estoy representando frecuencias relativas. Fíjense que si mi suposición es correcta, yo cuando sume 0,2 más 0,5 más 0,1 más 0,2, me tendría que dar la totalidad de los datos, que en la frecuencia relativa se representa por la unidad. ¿Quedó claro eso? ¿Me escucharon todos? Sí, profe. Bueno, no voy a generalizarlo demasiado, pero bueno, y con esto ya voy a terminar, porque tampoco les quiero aburrir. Déjenme ver, que rápidamente se los voy a hacer acá, qué es lo que estoy hablando. O sea, me está dando las frecuencias relativas. La primera frecuencia es 0,2, o sea que acá va 0,2. La segunda frecuencia es 0,5. 0,5. La tercera, ahora les cambio el color, es 0,1 y 0,2. 0,1 y 0,2. Acá la coma. Y todo esto lo vamos a poner en rojo. Bueno, y las clases son las que están ahí, ¿sí? Acá sería la clase que va desde el 0 hasta el 1. 0, punto y coma, 1. ¿Sí? Esta, voy a copiar todo esto, si no lo niego. Copiar. Esta sería la que va desde el 1, hasta el 2, y ahí me agarré en los paréntesis. Supongo que esto va a ser abierto o cerrado, aunque no hay mucha precisión al respecto tampoco, pero bueno, estoy suponiendo que es abierto en el extremo siempre. 1, 2, 2, 3, y 3, 4. ¿Sí? ¿Qué más tengo? A ver si estoy representando bien eso.
Bien, 0, 1, 1, 2, 2, 3 y 3 hasta 4. El 4 no lo estoy incluyendo, es una interpretación que estoy haciendo yo del gráfico, porque no nos da mayor precisión, así que bueno. Por eso dice, construye, no es la tabla, sino una tabla, ¿sí? Porque alguien no puede interpretar que acá en vez de abierto cerrado es, cerrado abierto digo, es al revés, abierto cerrado. Bueno, entonces, la frecuencia relativa me permite saber cuánto es la frecuencia absoluta. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa, bueno, acá la totalidad, obviamente lo que yo les decía, me tiene que dar 1, ¿sí? La marca de clase la tengo también. ¿Cuánto es la marca de clase? Es el punto medio entre 0 y 1. O sea que el dato que va a representar esto es 0,5. Acá entre 1 y 2, o sea 1,5. Bueno, y así sucesivamente. El porcentaje es la frecuencia relativa multiplicado por 100 o corriéndole 2 lugares la coma, así que voy a tener acá 20%, acá 50%, acá 10% y acá 20%. La frecuencia acumulada es frecuencia absoluta. Fíjense que acá me mandé una. Vamos a ver si me deja. ¿Están conectados ahí? Sí, profe. ¿Qué se mandó el profe? Ustedes no me dicen nada. Ya están en otra, ¿no? Fíjense que puse la frecuencia, la marca de clase lo puse como frecuencia absoluta, pero no sé dónde meterlo porque, a ver si me deja insertar columna. Estamos de vacaciones ya. Sí, ya están, ya los perdí, me parece. Bueno, acá iba la marca de clase, ¿sí? Cortar, pegar. Y acá, este sería la marca de clase, X sub I. Igual no me quedan muchos minutos de conexión, así que esto en cualquier momento me pierdan también a mí. La frecuencia absoluta es la frecuencia relativa dividido la cantidad de datos. Perdón, la frecuencia absoluta dividida la cantidad de datos me da la frecuencia relativa. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tengo? A ver, ¿qué información? Construye una tabla de frecuencias relacionada con... Entonces, son 50 los datos recogidos, dice. ¿Sí? Entonces, si yo sumo todos los datos, la pregunta es, si acá tengo el 20%, ¿cuántos datos tengo? ¿Alguien está ahí conectado? 20. Claro, el 20% de 50, el 10% son 5, ¿no? El 20%, ¿cuántos van a ser? 10, ¿no? 10. 10. Bueno, acá tengo el 50%. El 50% de 50 son 25 datos. 25. El 10% son 5 y el 20% otra vez 10. Bueno, y todo eso va con rojo y lo completan ahí y hacen todo lo que necesitan. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. Algo que no se haya entendido. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Yo la Bueno, X y... no les voy a robar mucho tiempo, tampoco porque, bueno, ya sé que nos hemos ganado el tiempo. Les voy a silenciar un ratito para despedirme, ¿sí? Y ya voy a terminar este video. Bueno, corto el video y nos despedimos con los videos, con las clases y con todo hasta la vuelta de las vacaciones.